Hola, buenos días y bienvenidos, presentado por Joan Armando Meneses Guerrero. Es tema de Entity Framework. ¿Qué es Entity Framework? Es un administrar el código ADO.NET para el acceso a datos. Es un trabajo tedioso y monótono. Microsoft ha proporcionado un marco /RM llamado Entity Framework para automatizar las actividades relacionadas con la base de datos para su aplicación. Entity Framework es un marco Object/Relational Mapping o /RM. Es una mejora de ADO.NET que brinda a los desarrolladores un mecanismo automatizado para acceder y almacenar los datos en la base de datos. SORM es una herramienta para almacenar datos de objetos de dominio en la base de datos relacional como MS SQL Server, de manera automatizada, sin mucha programación. O/RM incluye tres partes principales. 1. Objetos de clase de dominio. 2. Objetos de base de datos relacionales. 3. Información de asignación sobre cómo los objetos de dominio se asignan a objetos de base de datos relacionales, por ejemplo, tablas, vistas y procedimientos almacenados. ORM nos permite mantener el diseño de nuestra base de datos separado de nuestro diseño de clase de dominio. Esto hace que la aplicación sea mantenible y extensible. También automatiza la operación estándar de CRUD, crear, leer, actualizar y eliminar, para que el desarrollador no tenga que escribirlo manualmente. El código primero le permite crear sus entidades, clases, sin usar un diseñador de GUI o un archivo ENX. Primero se llama código, porque puede crear sus modelos primero y Entity Framework creará la base de datos según sus asignaciones automáticamente. O también puede usar este enfoque con la base de datos existente, que se llama código primero con la base de datos existente. Por ejemplo, si desea que una tabla contenga una lista de planetas, ahora cree su contexto, que es el puente entre sus clases de entidad y la base de datos. Dale una o más propiedades. En este ejemplo, creamos un nuevo planet con la propiedad name con el valor de Júpiter y la propiedad average distance from sun con el valor de 778,5. Luego podemos agregar este planeta al contexto usando el set y confirmar nuestros cambios a la base de datos usando el método SaveChanges. O podemos recuperar filas de la base de datos. Estas son las versiones de Entity Framework. El resumen de Entity Framework le permite crear un modelo, escribiendo código o utilizando cuadros y líneas en el diseñador EF. Ambos enfoques se pueden utilizar para apuntar a una base de datos existente o crear una nueva base de datos. En su Visual Studio, abra la ventana del explorador de soluciones y luego haga clic con el botón derecho en su proyecto, luego elija Administrar paquetes NuGet en el menú. En la ventana que se abre, escriba Entity Framework en el cuadro de búsqueda en la parte superior derecha. O si está utilizando Visual Studio 2015 verá algo como esto. Luego haga clic en Instalar. También podemos instalar el framework de entidades utilizando la consola del administrador de paquetes. Para hacerlo, primero debe abrirlo utilizando el menú Herramientas, NuGet Package Manager Console y luego ingrese esto. Install Package Entity Framework. Esto instalará Entity Framework y agregará automáticamente una referencia al ensamblaje en su proyecto. Aquí está el link de información. Gracias.